Sabemos que hoy Azerbaiyán está violando de manera manifiesta y con total impunidad el derecho internacional humanitario. Concretamente, está violando el tercer convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra. Azerbaiyán se ha negado a retornar los prisioneros de guerra armenios a su país. Hace 2 días devolvió 15 prisioneros de guerra, pero quedan varias docenas todavía de prisioneros sin retornar. Les ha infligido tratos degradantes, torturas, según Human Rights Watch, torturas y tratos degradantes a estos prisioneros, y ha abierto un, entre comillas, museo para exhibir escenas humillantes con estos prisioneros de guerra armenios. Además, Azerbaiyán está violando la Convención de la Haya sobre la protección del patrimonio cultural en tiempos de guerra. Está dañando de manera injustificada y profanando la catedral de Sushi, la iglesia de Kanaksam de la misma ciudad, etc. 161 iglesias y monasterios que han pasado bajo control de Azerbaiyán después de la guerra, y vemos claramente que hay una voluntad por parte de Azerbaiyán de eliminar la presencia del pueblo armenio en un territorio donde esta presencia tiene miles de años y, por tanto, están poniendo en riesgo el patrimonio cultural. La pregunta última es, ¿qué hará la Comisión para exigir a Azerbaiyán que respete el derecho internacional humanitario en Nagorno-Karabaj y, por ejemplo, el nuevo instrumento, Global Europe, un instrumento de cooperación que incluye el marco financiero para la política de vecindad? ¿Se plantea condicionar este apoyo de la Unión a Azerbaiyán a este cumplimiento estricto y riguroso del derecho internacional humanitario? Estas serían las dos cuestiones. Y muchísimas gracias.